Primera Corintios 11:1 y Filipenses 3:15. Vamos a estar de pie, por favor. Así le circula un poquito mejor la sangre. Amén. Gloria a Dios. Primera Corintios 11:1 y Filipenses 3:15. Vamos a caminar al lado del Señor y vamos a tener los ojos bien abiertos para mirar cómo se comporta Él, cómo actúa Él, para imitarlo, ¿de acuerdo? Como dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y en la NTV cómo suena? Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén. Así como yo imito a Cristo. Muy bien, vamos a Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La NTV, la misma versión, la misma pasaje. Vea, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren de algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Muy bien, tenga la bondad de sentarse, que el Señor los bendiga por su palabra en esta hora. Vamos entonces a caminar atentos con nuestro Señor y aprendamos de Él imitándolo. Amén. Aprendamos cada día del Señor imitándolo. Porque creo que si nos hallamos aquí esta mañana, si estamos en pie cada día, es porque Él nos ha sostenido. No por nuestra fuerza, no por nuestra valentía, sino porque Él es fuerte, porque Él es bueno y nos ha sostenido. ¿Está de acuerdo con eso? Pero en el caminar hay muchas cosas que distraen. Y esas distracciones pueden ser peligrosas, fatales. La Biblia está llena de ejemplos, por lo menos cuando Pedro se bajó de la barca que iba rumbo hacia el encuentro con el Señor, todo iba bien, ¿verdad? Todo iba bien mientras caminaba mirando al Señor. En el momento que él decide apartar la visión del Señor y contempla la ola enorme y contempla el viento fuerte, enseguida, gracias hermano Roberto, enseguida su caminar sufre un trastorno, ¿verdad? Empezó a hundirse. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia y les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os trastornó? ¿Quién os fascinó para que dejarais aquel camino? De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Y está escrito también que el Señor Jesucristo es la piedra cabeza del ángulo, que para algunos es base sólida para sostenerse, pero para otros es piedra de tropiezo. Porque el pecado no liga con la santidad, porque la mentira no encuentra apoyo en la verdad, porque las tinieblas no se pueden quedar donde está la luz. Y entonces el Señor les es tropiezo a aquellos que quieren vivir la vida cristiana con costumbres y prácticas e imitaciones mundanas. Entonces vamos a caminar al lado del Señor mirándolo a Él para imitarlo, ¿de acuerdo? No me diga que no se puede porque Pedro y Juan nos dice que ellos imitaron al Señor. Ah, hermano, pero es que nosotros no lo estamos viendo. Sí, como cantamos, te vemos por la fe. Y somos dichosos por esos, ¿verdad? Porque más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer, no a mirar cómo se hace.
Porque es posible que llevemos mucho tiempo mirando a otro hacer las cosas. Miramos cómo cantan, miramos cómo tocan, pero ¿y qué hacemos nosotros por aprender? Mira cómo dirige, cómo predica, cómo evangeliza, pero no hacemos nada por practicar, por imitar lo que él hace. Se vamos a pasar del estar viendo al hacer. Amén. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces creo que voy bien enfocado bíblicamente, ¿no? Ahora, no me diga que no se puede seguir al Señor porque Él es Dios. Y que lo que hizo, Él lo hizo porque Él es Dios. No, es que Él siendo Dios se hizo hombre. Para en su manifestación de hombre, identificarse con el hombre. Cuando hablo de hombre me estoy refiriendo a todo el género humano. Así que lo que Él experimentó, lo experimentó en la carne. Para enseñarnos cómo enfrentar y salir victorioso en cada situación de la vida. Por ejemplo, dice la Biblia que luego que el Señor Jesucristo fue bautizado, en el capítulo 4 de Mateo, por ejemplo, dice que fue tentado. ¿Su evangelio también dice lo mismo? Pero Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado. Y tampoco Él tienta a nadie. Entonces, si Jesucristo es Dios manifestado en carne, y Dios no puede ser tentado, y Jesucristo fue tentado, ¿en qué área fue tentado? En la parte humana, en la parte carnal. Y prueba es que la tentación fue el ofrecimiento de brindarle o provocarle a que convirtiera la piedra en pan, porque tenía hambre. Amén, hermanos. Y estoy hablando de Mateo del 1 al 11. Esa tentación la enfrentó, la vivió y la superó desde la carne, no como Dios, sino como hombre. ¿Queremos nosotros ser victoriosos en la tentación? Porque esa no fue la única tentación que el Señor experimentó. Si leemos atentamente el Evangelio, dice que el enemigo se apartó de él por un tiempo. ¿Lo han leído? ¿Seguro que lo han notado? Se apartó de él por un tiempo, o sea que volvió otra vez. Usted no se imagina, con el debido respeto de todas las damas que hay aquí conmigo y las que están a través de la transmisión, si dice la Biblia que al Señor lo seguían y le servían cantidades de mujeres. ¿Usted no cree que alguna de ellas se dejó usar por el enemigo? Hermano, ¿cómo se le ocurre? Se me ocurre porque el Señor escogió a Judas y Judas se dejó usar. Por eso se me ocurre. Se me ocurre porque Pedro era uno de los cercanos y se dejó usar. ¿O no? Ahora, si usted mira a la Biblia, notará que la mujer siempre ha sido un instrumento efectivo. A David, ¿quién lo venció? El enemigo por medio de una mujer. ¿Quién derribó a Sansón? ¿Quiénes, cuando Balaam no pudo maldecir a Israel, fueron el instrumento por el cual Dios se enojara con Israel? Las moabitas. Entonces, tanto la mujer como el hombre podemos ser usados por el enemigo y causar un daño a los demás. Entonces, esas mujeres que seguían al Señor eran tan humanas como usted y como yo. Y el enemigo trató de hacer caer al Señor muchas veces, pero ¿cuál fue el secreto para que aprendamos e imitemos cómo salió el Señor adelante de la tentación? ¿Cuál? Con la palabra, sí, Señor. Cualquier oferta que le hizo Satanás, él decía, escrito está. Amén. Escrito está. No hay otra fórmula, mi hermano.
Jovencito que me escucha esta mañana, que me acompaña hoy, si usted está sufriendo de acoso en la universidad, en la empresa, en la casa, en el barrio, y tienes a una mujer que, como tenían a José, ya casi con el manto en la mano, usa la espada de la palabra. Usa la palabra. Se van a enojar. Ah, pero entonces todo es evangélico, todo es Biblia. Es que esa es la que nos defiende. Es la única arma, pieza en la armadura que es para defensa, para atacar. Y si al Señor le funcionó defenderse con la palabra, ¿no será que nos funcionará a nosotros? No es con la fiscalía. ¿Oyó? No es con la procuraduría, no es con planeación, es con la palabra. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Estamos dispuestos a imitar al Señor en ese paso? Porque la tentación te va a llegar si no te ha llegado, y si estás pasando por medio de ella, la tentación no es el pecado es ceder a la tentación. No, hermano, que yo soy diabético y te ofrecen un dulce, y esa es tu debilidad. Es una tentación. Esa es una tentación. Que a ti te encanta el dulce, pero no puedes comer dulce. Se debes decidir sobre lo que te gusta o lo que te puede causar. Cuando llegue la tentación, piensa cuánto amas a Cristo, qué tan importante es Él, si vale la pena por un bocado de pan o un rato de placer darle la espalda, o echar a perder todo lo que durante tu vida has construido. Amén, hermanos. Hebreos 4:15. Para que si alguno en medio de la tentación ya está a punto de perder el año, está así todo arañado de la leona. Amén. Hebreos 4:15. Vamos a ver qué dice. La Reina Valera. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en una parte, en todo según nuestra semejanza, pero él no cometió pecado. Entonces, ¿vale la pena imitarlo o no vale la pena? Pues claro, porque él es el referente, el victorioso, el que ganó. Y si queremos ser ganadores, imitémoslo a él. Hay alabanza para el Señor Jesús. 1 Corintios 10:13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. Entonces, no, hermano, es que lo que me pasa a mí es igual a los de los demás. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado si a Él no le permite al diablo que se pase de calidad con ninguno de nosotros. El diablo es el tentador. Y puede ser muy diablo, pero Dios le dice: cálmate, Satanásito, cálmate, con mi hijo no te metas. Sí, porque es que él puede ser muy diablo, pero fíjense que en Apocalipsis lo mandan a amarrar como un perro por allá, lo amarran, o una cadena. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Entonces, que no os dejará ser tentado más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para. Entonces, y Santiago nos dice: bienaventurado el varón que, habiendo resistido la prueba, alcanza la corona, la victoria. Amén, hermanos. Entonces sí se puede. La tentación no es el final, es un paso para que usted vea quién es el que está a su lado, para que sepa cómo salir de en medio de la tentación, pero imitando al Señor Jesús, al único que no ha fallado en medio de la tentación.
Ay, hermano, es que mi debilidad es la plata y me están ofreciendo una platica por ahí. Si no la necesitas, ¿para qué la vas a agarrar? Hermano, es que si la necesito, bueno, tu Dios, tu Padre te dice, pídesela. Mira que esta promesa dice así, pídeme y te daré por herencia. Entonces, yo no te doy unos cuantos billetes hediondos por ahí. ¿Ah? Podemos imitar al Señor Jesús. Mateo 14:14, por favor. Mateo 14:14. En nuestra vida diaria debemos siempre mirarlo a Él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pregunto, ¿usted es hijo de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? Si ha nacido de nuevo, entonces usted ha sido hecho participante de la naturaleza de ese misericordioso. ¿Y cómo debemos nosotros ser con los perdidos? ¿Indolentes o misericordiosos? ¿Y cómo les manifestamos esa misericordia? Porque casi cada domingo los hermanos de evangelismo dicen que hay una salida, pero no sé cuántos salen con ellos. No, es que eso es para el comité, hermano, es que ahora con el COVID, para evangelizar sí está el COVID, pero para ir a cobrar plata de familias en el sol, sí no. Allá como que el COVID no va. Qué cosita, ¿verdad? Si nos importan las almas, si nos duelen las almas. O nos da igual que alguien se muera sin haber conocido al Señor. Acuérdese que hay misericordia para el misericordioso. Así dice Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos. Pero también dice la palabra que juicio sin misericordia habrá para el que no tiene misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es una palabra compuesta. Tiene una raíz, misericordia, viene de mísero o de miseria. Para ubicarnos en el lugar donde nos encontrábamos cuando el Señor nos salvó. Y cordia nace de la raíz cardio. Cardio. Quiere decir que estando nosotros en la miseria, del corazón de Dios brotó el deseo de levantarnos del cielo inmundo. Porque Él quiso, no porque lo merecíamos. ¿Oyó? Porque la misericordia es la manifestación de esa gracia sobrenatural que no nos paga conforme a nuestros hechos. Y la gracia es que nos da lo que no merecemos. Nuestros hechos merecían condenación, Él nos da perdón. Merecíamos estar lejos, destituidos, como estábamos ya, pero Él se manifestó en carne para acercarnos a Él. Si la misericordia, si el mover del Espíritu Santo por los perdidos, si el predicar un mensaje a las almas perdidas no brota de un corazón agradecido porque conoce la misericordia de Dios, jamás le importará si las almas se pierden. Le dará igual si su mamá se pierde, si su papá se pierde, si su familia se pierde. Pero quien tiene misericordia sufre, llora cuando alguien se va a la eternidad sin haber conocido al Señor. Quien tiene misericordia se deja inquietar en el corazón y esa misericordia lo mueve hasta la casa del necesitado. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Dice el Señor Jesús las siguientes palabras: sed pues
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Normalmente un agricultor que vive en el campo, que tiene sus hijos con él, ¿qué profesión eligen los hijos normalmente? ¿Qué oficio? Pues agricultor también. Mecánico le enseña mecánica a sus hijos. El músico le enseña música a sus hijos. Si nuestro Padre es misericordioso, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué debemos aprender? ¿No cree que debemos imitarlo ahí en esa práctica, hermano? ¿Cómo somos nosotros cuando nos ofenden? ¿Somos misericordiosos? Porque es que resulta que nuestro ejemplo, cuando iba camino al Calvario, le ponían el pie para que tropezara, lo insultaban, lo escupían, lo empujaban, se burlaban, lo golpeaban, y él no amenazaba a nadie. Él no demandó a nadie. No se puso de tú a tú con nadie. ¿Cómo actuó él? Isaías lo vio por allá en una foto, un álbum blanco y negro, en el capítulo 53 de Isaías, dice que como cordero enmudeció y no abrió su boca. El cuadro ahí es hasta bonito en cierta manera porque dice, delante de sus trasquiladores. Uno piensa en aquellos que están esquilando la lana de la oveja, pero resulta que a mi Señor no le quitaron la lana así, a él le quebraron el cuero cabelludo, se lo arrancaron, la barba, se la arrancaron literalmente, que se le veían los huesos. La piel de su espalda se la desgarraron literalmente, que cuentan los historiadores que se le veían las vértebras. Y él, mire, vea, estando en la cruz del Calvario, su último gesto fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si nos parecemos a nuestro Padre, hermano. ¿O somos más fáciles a pelearnos por un candidato político? Somos más fáciles a pelearnos entre nosotros hasta demandarnos. ¿Hay misericordia en nuestros corazones, hermanos? Quien ha conocido la misericordia y sabe que sus actos merecían el castigo, pero se fue de rodillas, se humilló, imploró la misericordia de Dios y el Dios de misericordia extendió su mano. Y dijo, aunque merecías mi castigo, pero por cuanto te has humillado, te extendí mi misericordia. Pero está escrito en la Biblia de aquel hombre que recibió el perdón y él no fue capaz de perdonar a su prójimo. Y luego entonces tuvieron que revocarle el perdón por él no ser misericordioso. ¿Estamos imitando al Señor Jesús ahí? Cuando actuamos frente a algo que nos hacen, ¿a quién estamos imitando? Porque es que el hombre y el mundo te va a dar derechos y derechos y derechos. Pero esos derechos te van a torcer más de lo que tú menos te imaginas. Acuérdate que estamos aquí, pero ya no somos de aquí. Nuestros derechos ahora son otorgados del mismo trono del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 17, 24 y 25. Mateo 17, 24 y 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos, de sus hijos o de los extranjeros? ¿Seguimos? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Seguimos? Sin embargo, para no ofenderles,
ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso nos enseña que él, aunque no debía pagar, pagó. Y eso era un impuesto que se cobraba en el templo para los maestros que daban cátedras y para los que enseñaban, los que iban a aprender la cátedra. Y ese impuesto era percibido por el lugar de culto. Ahora, el Señor no es el dueño de la casa. ¿No es Él el dueño de la casa donde se enseña la palabra? ¿No estaba exento Él de pagar impuestos? Sin embargo, ¿por qué se sujetó a esa ley? ¿Por qué pagó el impuesto, mi rey? Dígame a ver. ¿Pero por qué se sometió? Para darnos ejemplo. Y se lo hizo practicar a Pedro. Y a veces uno escucha hermanos decir, yo no pago más servicio porque eso es puro robo, eso es puro corrupto. ¿Estará bien eso? No, hermano, pero es que mire, esos servicios vienen carísimos, pero ¿te beneficia o no te beneficia los servicios? ¿Ah? Si nuestro Señor pagó impuestos, ¿por qué nosotros no podemos pagar? Si Él nos enseña que no le debamos a nadie nada en cuanto dependa de nosotros. Porque ir en contra de estas leyes es ir en contra de la ley de Dios. Quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios se opone. Y entonces, si Él, que es nuestro maestro, pagó el impuesto, ¿por qué yo no voy a pagar? Vamos a Romanos 13, 6 y 7. Romanos 13, 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de ¿quién? Hermano, que van a ser servidores de Dios unos corruptos. Bueno, pero tú qué prueba tienes que son corruptos. No, pero es que mire, ya tiene carro, pero ¿cómo pruebas tú que esa plata la sacó de ahí? No, pero es que eso lo sabe todo el mundo, pero tú que lo estás diciendo, pruébalo. Porque se espera que tú, siendo un hijo de Dios, hables verdad. Y la verdad se demuestra. Si solamente estamos repitiendo lo que oímos, nos estamos comparando con los del mundo. Nuestro hablar tiene que ser distinto. Nuestro hablar debe ser acorde a nuestro ser. Y somos hijos de Dios. Poco es el amén, pero bueno, ¿cómo se hace? Yo tengo que seguir enseñando. Versículo 7. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. A veces no queremos ni respetarnos entre nosotros. No queremos ni respetar la bioseguridad porque somos los mamás. Y después que nos toquen, ay que nos toquen porque a mí sí me respeta. Quien no cumple la ley no tiene cómo exigir que la ley lo respete. ¿Verdad? Porque la misma Biblia nos dice que la ley está a favor del que la cumple, no del que la quebranta. Digan alabanza al Señor. Yo dije que dijeran alabanzas al Señor. No sean desobedientes, hermano. Romanos 13, 1 y 2. Uno responde como con un automático, ¿verdad? Gloria a Dios, ya esa palabra está... Mire lo que dice, léalo usted por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que estableció Dios,
Ha establecido Dios resiste, y los que resisten, usted por llevar la contraria. ¿Por qué lleva la contraria? ¿Ah? Si sabe que esta avenida es nada más para ir, ¿usted por qué viene de allá para acá y encima de eso viene a toda velocidad? ¿No se da cuenta que usted está en riesgo y está arriesgando a todos los que transitan por ahí? Eso hablando nada más de la parte de tránsito. Ahora, imagínese usted a alguien que en el caminar espiritual va en contravía. Si en la carretera pone en riesgo la vida de alguien, en la parte espiritual pone en riesgo la salvación de más de uno. De más de uno. Puede decir lo que sea, pero yo no me vacuno. No te vacunes. No hay quien te obligue, tú tienes tus derechos. Pero tampoco nos obligues. Estaba leyendo por ahí ayer algo, no sé si deba decirlo porque de todas maneras es un personaje político. El presidente de allá, que está en guerra con el otro, de Rusia. El de Rusia le preguntan que por qué él no acepta la libertad de género, no le otorga los derechos a las diversidades. Y él dice, no, aquí todo el mundo, puede que sea mayor de edad, expresa sus inclinaciones. Hay actores, hay deportistas, hay políticos, de todos. Y si a un adulto le gusta a otro adulto, eso no hay problema. A una mujer le gusta a otra mujer, no hay problema. Lo que no permito es que a los niños me les vengan a adoctrinar, porque ellos todavía no tienen capacidad de decidir. Yo dije, caramba, si este hombre con todo lo que está así en guerra, en problema, y tiene ese concepto al menos claro, que nosotros como cristianos no tengamos los conceptos cristianos claros. ¿Ah? Si yo no respeto la autoridad, yo me imagino cómo será el entorno del hogar tuyo, quién respeta a quién. ¿Ah? ¿Quién respeta a quién? Si es que tú eres el primero que quebranta las leyes. Le pregunto algo, hermano, usted cuando va a cobrar Familias en el Sol tiene que hacer fila. Y usted que va madrugadito, ¿verdad? ¿A qué hora se van para allá? Para que el sol no los maltrate mucho. Con confianza, que no los voy a regañar, tranquilo. ¿A qué hora se van? A las 6. Bueno, se va el hermano Robinson a las 6 de la mañana, hace la fila. Y llegó Isaac a las 9 de la mañana. Y entonces de lindo viene a meterse delante del hermano Robinson. No, porque es que allá va un amigo de Isaac. Eso sí da alegría, ¿verdad? ¿Ah? Eso sí da alegría. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hermano, poquito es el amén. Pero ¿y por qué no le respetamos los derechos al que está desde las 6 de la mañana haciendo su fila? ¿Por qué? Si yo quiero que Dios me atienda, que Dios me escuche, que Dios me trate justamente como debo tratar yo a los demás. ¿Sabe que por eso muchas veces usted reprende una enfermedad o un demonio y el demonio no le hace caso porque usted no hace caso? Los demonios, los seres espirituales son seres sometidos a la autoridad. Ellos no rechazan la autoridad y por eso es que se van cuando se les invoca el nombre de la máxima autoridad. No es por uno, pero ellos conocen quién está investido y quién no está investido. En el libro de los Hechos hay una historia de los hijos de un tal Exeba que andaban por ahí exorcizando gente y le dijeron se encontraron un guacharaco de esos bien bravos y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les mandamos que salga afuera. Y se le rebotó el guacharaco y los miró así como gallina mirando sal. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes qué pitos tocan aquí? ¿Ustedes quiénes son? ¿Verdad? Y dice la Biblia que lanzándose el endemoniado, era un solo endemoniado, se lanzó sobre los 7 hijos del tal Exeba,
Los arañó, les arrancó la ropa y los hizo huir desnudos. Porque ellos saben quién está investido de autoridad. Porque ellos se sujetan a la máxima autoridad. ¿O no dice Santiago, tú crees en Dios? Bien hace. ¿Los demonios qué? ¿Y qué? ¿Y por qué tiemblan? Porque saben que es la máxima autoridad. Hay alabanza para el nombre del Señor Jesús. Cuarto, sabe que el Señor nunca se vengó. No había espíritu vengativo en él. Vamos a Lucas 23, 34. Se nos fue la media hora, oiga. Lucas 23, 34. Cuando tú andas con un amigo y ese amigo te la hace, ¿cómo lo tratas? ¿Sigue siendo tu amigo? No se me hagan los locos con ustedes. Ahora todos están mirando la pantalla. Cuando alguien se las ha hecho, que los ha engañado, que los ha traicionado, ¿cómo se portan ustedes? ¿Ese alguien sigue siendo su amigo o lo sacan del llavero? Porque al Señor le falló Judas y hasta el último momento cuando lo besó le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Al Señor le falló Pedro y después hasta lo recibió con un bocachico asado. No, hermano, es que a mí el que me la hace me la paga. ¿A quién estamos imitando? ¿Cómo dice Lucas 23, 34? Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Tenía razón para vengarse o no tenía razón? Porque él sufrió injustamente. Nada de lo que él sufrió lo merecía, nada. Pero ¿y por qué no se vengó? No, porque ¿qué será él? A mí el que me la hace me la paga, bueno. Que te la devuelvan, que te paguen con la misma moneda que tú pagas, a ver cómo te va. Me confieso con ustedes aquí. Yo me atrevo si ustedes me guardan en secreto. Cuando yo era un niño que tenía como 9 años, 8 años tal vez. ¿Ustedes se acuerdan que habían unas bolitas plásticas así que venían rellenas de helado? Que tenían una tapita y un helado. Correcto. Había un juego y que el fusilado. ¿Se acuerdan del fusilado? Ok. Entonces resulta que esa bolita la llenábamos de icopor. Y la tapábamos. Y hacía una serie de huecos y cada quien tenía un hueco de eso. Y entonces cuando tirábamos la bolita, el que le caía 3 veces, tenía 3 piedrecitas. A las 3 piedrecitas al paredón y a fusilarlo. Cada uno le daba 3 bolazos. Hermano, yo jugaba ese juego toda la noche y eso fusilábamos a todos los compañeros. Una vez se pusieron de acuerdo y me fusilaron a mí. Porque yo no caía así nomás. Pero esa vez me la aplicaron. Yo no había sentido nunca el ardor de esa bola en la espalda. Y como jugábamos descamisados. Ay, hermano querido, pero yo había marcado a más de uno. Cuando me colocan allá contra el poste de la luz y me va ese primer bolazo, yo que era tan vengativo que a mí el que me hacía una no me hacía 2. Me aguanté nomás 2 bolazos cuando me di vuelta y se arregla la mano. ¿Quién es el que me va a tirar otra? Nunca más jugué el fusilado. Porque es que cuando la estamos haciendo nos parece sabroso. Nos creemos los chachos de la película, los mamás. Pero cuando nos la hacen, ahí sí que nos embejucamos y enseguida como el camaleón cambiamos de color. Pero ¿a quién imitamos? Mire nuestro ejemplo, mire con el que caminamos, cómo se porta de elegante, cómo es él de maravilloso, de bueno. Que él que va a nuestro lado y nos ve hacer lo que hacemos, decir lo que decimos,
se queda callado, no nos reclama ni lo anda diciendo a nadie lo que somos. Hermano, vamos a imitarlo a Él. No seamos vengativos, vamos a desarmar esos corazones vengativos. Vamos a sacar ese veneno del odio, de la amargura, de la ira. Vamos a perdonar. Aleluya. Dejemos de ofrecer puñetazos y ofrezcamos oraciones. Dejemos de amenazar y elevemos plegarias al Santo. Mantengamos nuestro corazón lleno de aquel que hasta última hora ofreció su amor y su misericordia. Aleluya, aleluya. Hermano, no tomemos venganza porque Él dijo, mía es la venganza, hermano. Usted me dirá, pero es que lo que me están haciendo, hermano, es tan terrible. Demándalo delante de la corte celestial. Demándalo ante la corte celestial, pero enciérrate tú solito, tú solita en el cuarto y llora ante el Señor y dile, mira lo que me está pasando, Señor. Mira lo que me están haciendo, Señor. Y esto es porque yo te amo, porque no te he negado, porque no he dejado de servirte. Pero aún así, mira lo que me pasa. Defiéndeme mientras yo te sirvo. Y verás que Él actuará a tu favor, pero tú no tendrás que ensuciar tu mano ni dañar tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, mi Señor Jesús siempre fue hombre de oración. Antes de tomar una decisión estaba orando. Después de atender la multitud se quedaba orando. Y tenía Él necesidad de orar, hermanos. Porque oraba. ¿Y qué tanto lo imitamos nosotros? Usted encuentra al Señor Jesús diciéndole, Pedro, ora por mí, Pedro. Pero si lo encuentra diciendo, Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte como trigo, pero yo he orado por ti, Pedro. He orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirme la fe de tus hermanos. Usted no encuentra al Señor nunca diciendo, oren por mí. Pero sí lo encuentra diciendo en Juan 17, Padre, te ruego por ellos. No que los quites, sino que los guardes. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo somos conocidos? ¿Como los pide oración o como los que elevan oración a favor de los demás? Hasta en eso se aplica el texto, el más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a estar de pie y hagámonos la siguiente pregunta. ¿A quién estamos invitando? Última reflexión, ¿por qué fue Él a la cruz? ¿A Él lo llevaron a la cruz o fue a la cruz? ¿A Él lo mataron o Él entregó su vida? ¿Por qué lo hizo? Y a veces no somos capaces de sufrir ni siquiera por la persona que decimos amar. Porque si mi esposa me abandonó, mi esposa me hizo algo más, vamos a divorciarnos, no te soporto más. Y así somos de crueles, así somos de implacables. Y Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó sin que se lo pidiéramos por nosotros. Oh, qué amigo, qué amigo. Un amigo que puso la espalda por mí para recibir los latigazos que debían caer sobre mi espalda. Un amigo que prestó su cabeza para ser coronado de espinas, para que yo fuera coronado de gloria en la vida eterna. Un amigo que se dejó desnudar y avergonzar para vestirme de justicia y santidad. Un amigo que se dejó insultar,
Se dejó escupir el rostro para que cuando yo sufra algún desprecio, Él correr hasta mí y abrazarme y decirme que me ama y que cuento con su ayuda. Él me consuela. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en una cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Algún día, sigue adelante, imítalo, míralo, aprende de él. Mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús. Sus desprecios con Él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma todo lo llevó Él. Oh, yo siempre amaré. Ama Jesús, aleluya. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, No desmayes, no desmayes, sigue adelante. Mi corona Jesús me dará. Miles de almas cantarán en la gloria más allá. Poderoso y grandes coro formarán. Cantarán del dulce amor que hasta el cielo lo llevó. Y el cantar del coro aquel no tiene igual. Cuando aquel gran coro empiecen a cantar al Rey Jesús, o
cuán dulce melodía sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos al precioso Salvador, Señor y Rey. Claras voces sonarán, todos fieles cantarán la victoria ya obtenida sobre el mal. Ningún ángel se unirá, solamente escuchará, y aleluya todo el cielo llenará. Cuando aquel gran coro empiecen a cantar. Yo quiero verte ahí, hermano mío. Quiero verte ahí, hermana mía, adorando al Rey. Aleluya. Al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos al precioso Salvador, Señor y Rey. A través de la expansión se oirá la gran canción, cada acorde hasta la altura se alzará. Cual las aguas de la mar, el sonido allí será, cuando al fin los peregrinos se unirán. Cuando aquel gran coro empiecen a cantar al Rey Jesús. Oh, cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos al precioso Salvador, Señor y Rey. Notas tristes no tendrá, sino melodías sin par, aquel coro en sus hosanas al cantar. Será siempre su canción, alabando al Redentor. Aleluya, nuestro Rey tributo da. Cuando aquel gran coro empiecen a cantar. Hermano, que Dios te bendiga. Hermana, que Dios te bendiga y te prospere siempre. Que Él te guarde y no pierdas de vista nunca al Señor. Imítalo y verás cómo tu vida cambia. Dios te bendiga siempre. No habrá prueba ni tristeza ni cruel lloro. Cantaremos al precioso Salvador, Señor y Rey. Que le vaya bien, saludos. Dios les bendiga a todos mis hermanos queridos. Salude a su hermano, salude hasta con quien había peleado, abrácelo, perdónese.